Esta ocasión nos encontramos con la doctora Marta Vilés, en donde nos va a platicar sobre la importancia del esquema de la vacunación en los infantes. Doctora, bueno, antes de comenzar a ahondar en el tema de la información, si nos pudieras compartir un poco de tu currículum, por favor. Claro, yo soy infectóloga pediatra, me formé en el Hospital Infantil de Médico Federico Gómez, también tengo un doctorado en ciencias médicas, hice una especialización en Estados Unidos, en niños con deficiencia en trasplante, en el Hospital St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, y pues bueno, actualmente me dedico tanto a la parte pública como a la parte privada. En general, de mis pasiones académicas son la cuestión de las vacunas y las complicaciones infecciosas en los niños con cáncer. Muy bien. Doctora, pues muy interesante. Vamos directo a la información. Doctora, ¿qué nos puedes informar acerca del esquema de vacunación en México? Sabemos que el programa de la Secretaría de Salud tiene el 90%. ¿Cómo está actualmente este número? Bueno, es muy importante saber que quiero dar un panorama primero mundial, ¿no? Y a nivel mundial se dice que en los últimos 30 años los niños no habían estado en un retroceso de vacunación tan importante como lo tenemos en estos últimos años. Y esto sí en parte se debió a la cuestión de la pandemia, que nos limitó el acceso, que limitó también que los médicos y la gente fuera a buscar las vacunas, un día fueron a buscar las vacunas, pues porque estábamos todos, digamos, encerrados, ¿no? Entonces, justo desde hace el año pasado, ahora se está haciendo mucho énfasis en mejorar las coberturas de vacunación porque sí están bajas, ¿no? Ahora, hay números que podemos empezar a mencionar. Tenemos los números que da la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la encuesta en Salud, que el año pasado nos reportó lo que tenemos, digamos, global del 2022, que son los datos más recientes reportados, como te comentaba, el año pasado. Entonces Sí. ellos hablan de una cobertura de vacunación de un esquema para el año de edad, que tendría que tener la vacuna de tuberculosis, la de hepatitis B, la vacuna hexavalente, la vacuna de neumococo y la vacuna de rotavirus. Todas esas englobadas hasta el año de edad, idealmente deberíamos estar siempre, y quiero poner ese punto muy importante, arriba del 90 o 95% de cobertura de vacunación tenemos que tener a nivel poblacional para que, digamos, estemos seguros y tengamos un bajo riesgo de reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, sabiendo que nuestra meta es 90 o 95%, dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, sarampión requiere un 95%, los números que nos dan en salud global de todas, así, de este conjunto de esquema de vacunación del año de vida es bajo. O sea, la encuesta en salud nos dice que estamos en un 42% de cobertura de vacunación a nivel país, cuando lo ideal es que deberíamos estar hasta el 90%. Si bien si comparamos los reportes que dieron del 2021 estábamos más bajos, estábamos prácticamente en 28, hemos subido a 42%, pero todavía nos queda, digamos, un buen camino por recorrer. Y ese es como de manera general, digamos, de este esquema al año. Pero tenemos también otra referencia que se puede ver o que podemos mencionar, que es lo que nos da el Sencilla, ¿no? Centro Nacional de la Salud y la Adolescencia, de Salud para la Infancia y la Adolescencia, en el que ellos hablan el porcentaje o el promedio de vacunación o de cobertura de vacunación que ponen con base en las vacunas que ellos tienen. Entonces, los números que nos dan ellos, justamente estos niños al año de edad, que es el esquema similar que te comentaba previamente, las vacunas que habíamos comentado, que en salud nos daban un porcentaje de cobertura de vacunación de 42%, ellos nos dan un 84%. Pareciera que con Sencilla tenemos mejores números, pero aún así, digamos que 84% puede sonar bueno, es obviamente mejor que 42%, pero tenemos que llegar hasta 90-95%. Es decir, tenemos todavía un punto de oportunidad para mejorar coberturas de vacunación en los niños. Doctora, pues es alarmante estos números que arrojas. Eh, ¿A qué se deberá? Digo, venimos saliendo de una pandemia todavía, a pesar de que pasaron meses. ¿Cuál será el motivo principal será abstinencia, será desinformación o cuál será el principal motivo o que no hay de plano? Pues realmente yo creo que la respuesta es multifactorial, o sea, son muchas condiciones las que influyen justo para esto. Es una realidad que estamos, como tú dijiste, digamos, jalando con la colita de todo esto que nos quedó del COVID, que tuvimos realmente un retroceso en la vacunación porque no asistíamos y también incluso la gente que llevaba las vacunas
pues no podía ir, ¿no? Estaba también encerrada en casa, guardada en casa. Entonces, esto sí fue una limitante importante para la vacunación. Otro punto es que el acceso a la vacunación no siempre es homogéneo en todos los territorios del país. Hay zonas en las que pues, hay más fácil acceso, pero hay zonas en las que es más difícil. Entonces, tenemos que mejorar la accesibilidad a las vacunas justamente en las áreas más remotas y de bajos recursos para que justo la vacuna pueda llegar, ¿no? O sea, a veces hay que viajar con la hielera para mantener la vacuna en condiciones adecuadas, 1 hora, 2 horas caminando a las comunidades para poder vacunar. Entonces, el acceso a la vacunación es algo importante que tenemos que ver. También está, creo que un punto muy importante son ustedes, los medios de comunicación, que nos hagan este llamado, esta conciencia, esta voz de cómo está la vacunación, cómo está la cartilla, hay que vacunarnos, porque a veces, pues puede ser que a la gente se le pase, se le olvide. Es diferente cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Cuando estamos enfermos y tenemos que tomar un medicamento porque si no, no nos curamos o no se controla nuestra enfermedad a cuando hablamos de Sí, prevención, ¿no? Porque como todavía no nos pasa, a veces pues como que no vemos el riesgo tan cerca y se olvida, ¿no? Y si por algún momento o por algún motivo un niño no tuvo la vacuna en la infancia, en el momento que le correspondía, a veces pasa. Pero es muy importante mencionar que las coberturas de vacunación se pueden recuperar. Es decir, aunque haya pasado ya el tiempo en el que se ponía en la cartilla, por ejemplo, la vacuna hexavalente que se pone a los 2, 4, 6 y 18 meses, aunque haya pasado esa edad, los niños se pueden vacunar. O sea, si el niño tiene 2 años, 3 años, 4, 5, 6, se le puede poner ok. esa vacuna. Entonces, justamente es acudir al centro ya y sepa, digamos, qué le falta y que se pueda recuperar sus cartillas de vacunación. Ok, muy interesante. Doctora Marta Avilés, bueno, también el tema que nos pudieras ampliar, tenemos estadísticas que, por ejemplo, en Estados Unidos, enfermedades que ya estaban erradicadas como la poliomielitis o la tosferina en República Checa, y bueno, los casos tan alarmantes como el sarampión aquí en México, que ya pues ya estaban caducas de alguna forma. ¿Nos puedas ampliar un poquito esta información? ¿A qué se debe estas situaciones? Sí, pues evidentemente esto tiene que ver con las bajas coberturas de vacunación, porque entonces cuando todos estamos vacunados, cuando llegamos a estos números que comentábamos, 90-95%, es como si cerráramos, ¿no? Un círculo, todos estamos protegidos y entonces la enfermedad pues no entra, no hay huequitos. Incluso si hubiera alguna, digamos, persona vulnerable que por algún motivo no se vacunó, pues entre todos estamos, digamos, cerrando escudos para que no se enferme. Pero mientras más huecos hay, es más fácil que puedan reemerger estas enfermedades, porque realmente no tenemos erradicada ninguna enfermedad previa más que la que antes era, me acaba de ir el nombre, ahorita me voy a acordar, que no es la rubiola. Ahorita me acuerdo. Sí, está bien. Entonces, solo hay una enfermedad que está erradicada en el mundo. Las demás están, digamos, eliminadas o eliminadas de la circulación comunitaria. Por ejemplo, polio. O sea, polio está erradicado de la América, o eliminado, es el término correcto, está eliminada de las Américas, pero hay países como Afganistán, Pakistán, en los que todavía circula polio, ¿no? Y si la gente se deja de vacunar, deja de estar protegida. Y los viajes son tan frecuentes como de voy a un lugar, a otro lugar y regreso, ¿no? Con esto de los viajes. Y entonces las enfermedades pues viajan en las personas y llegan a una población en la que si hay gente no vacunada vulnerable, puede venir la enfermedad. Es igual el ejemplo del sarampión, ¿no? En México no tenemos sarampión endémico. Endémico es que circule de manera habitual el virus en nuestra población. Lo que ha pasado es que viene gente de otros países y entonces tenemos lo que se llama sarampión importado, es decir, viene Ok, otra persona de otro país, llega y bueno, se enferma aquí o enferma aquí a una persona vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque por algún motivo no tiene su esquema de vacunación completo, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que hace que pueda revertir las enfermedades, que bajen las coberturas de vacunación. ok. Doctora, bueno, es muy importante informarle a la ciudadanía cuáles son las vacunas que, pues, parte de que no hay y en los centros de los hospitales no hay, en el Seguro Social, la gente desconoce cuántas son. Si nos pudieras platicar un poquito para las madres, padres de familia, cuáles son las que deben de ir de cajón, y si nos pudieras platicar
¿En qué edad de Momento. nacimiento de los bebés, por favor, doctora? Claro, es muy Adelante. importante. Ya me acordé de la enfermedad, es la viruela. La La viruela, viruela claro, sí, es sí. la única enfermedad erradicada del mundo. Mira, el esquema de vacunación de los niños empieza al nacimiento. O sea, un bebé se puede vacunar tan pronto como al nacer. Se dice que antes de que salga del hospital, los primeros 2, 3 días de vida, ¿no? Y es con la vacuna de la tuberculosis, con la vacuna de la hepatitis B. Después de ello, varias vacunas. La vacuna hexavalente, que como el nombre dice, hexa de 6. La vacuna hexavalente cubre contra 6 enfermedades: tosferina, tétanos, polio, una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B, que cubre, que te puede generar meningitis o bacteremias. Y faltaba también decir hepatitis B, que la cubre dentro de estas 6 enfermedades. Entonces, esta se pone a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. El esquema completo de esta vacuna hexavalente justo cuenta de 4 dosis. Después tenemos la vacuna de neumococo, se pone a los 2, a los 4 y al año de edad. Son 3 dosis. La vacuna de rotavirus, que es una enfermedad que causa diarreas muy importantes, se pone en los niños a los 2 y a los 4 meses de edad. Ok, Luego ya cuando llegamos al año de edad se pone la vacuna del sarampión, que está dentro de la vacuna triple viral que cubre contra sarampión, rubiola y parotiditis. Y que el refuerzo se pone desde el año 2022 a los 18 meses. Es decir, un esquema completo de vacuna triple viral es a los 12 y a los 18 meses. Anteriormente se ponía a los 12 meses y a los 6 años de edad. Ahorita estamos en una transición de que se decidió acabar o completar el esquema de manera más temprana, justo para estar ya bien protegidos de edades más tempranas. Y lo que hace, digamos, a nivel Secretaría de Salud o a nivel público en general es que los niños que nacieron antes del año 2022 se pone el esquema 12 y 6 años, 12 meses y 6 años, y los que nacieron después del 2022, el esquema se pone a los 12 y 18 meses. ok, Esas serían las perfecto. principales, ¿no? Hay otros, por ejemplo, bueno, obviamente también basiquísima influenza en cada temporada invernal, ¿no? Que se pone justo en cuanto empieza la temporada, octubre, noviembre, hay que poner vacuna de influenza cada año a partir de los 6 meses de edad. La primera vez en la vida que te la pones cuando eres hasta los 8 años de edad son 2 dosis, la inicial y luego la segunda 4 semanas después. Después de los 8 años de edad te la pones solamente una vez, una única dosis y ya, o cuando te has puesto más de un esquema completo, ya solamente es una dosis. Es importante la influenza, a pesar de que ya no sea el tema, es importante siempre estar vacunado año tras año. Claro, un punto muy importante con el virus de influenza es que es un virus que cambia o que muta cada año. Entonces, esa es la particularidad de por qué tenemos que vacunarnos cada año, porque cada año el virus cambia, el virus va haciendo pequeños cambios que hace siempre, porque ya sabemos que así es, o sea, queramos o no queramos, va a pasar. Entonces, las vacunas justo van cambiando para siempre estar tratando de poder cubrir estos cambios que hace el virus de influenza, porque con que cambie un poco su conformación, el sistema inmune es tan específico que si no, digamos, tiene exactamente la conformación o la forma que tenía antes, y si es un anticuerpo, digamos, específico contra esa forma, si la forma ya cambió o se modificó, puede que yo no tenga una buena respuesta. Entonces, la vacuna de influenza es súper importante cada año porque hay cambios en la vacuna casi cada año y también porque nos previene de las complicaciones. No es nada más que no me dé influenza, es que no me dé una neumonía que me lleve al hospital, que me lleve a terapia intensiva o que me pueda morir. Y que sabemos que las personas que tienen comorbilidades, como las personas que viven con diabetes, los que tienen algún tipo de inmunocompromiso, cáncer, las personas que viven con obesidad, con hipertensión, con enfermedades pulmonares crónicas, todos ellos tienen un mayor riesgo de complicarse y de incluso fallecer por influenza. Ok, doctora, pues saliendo, o volviendo un poquito al tema y saliendo del tema de COVID, hay personas que todavía pues tienen ahí pues ciertos precauciones sobre el uso del cubrebocas. Si nos puedes dar digo, algún tip tú como doctora, ¿verdad? Porque surgieron muchos comentarios de que el mismo cubrebocas había que cambiarlo, tirarlo, lavarlo. Sobre este tema de la higiene y si os puedas complementar también algunos cuidados que tú recomiendes para pues, evitar enfermedades, por favor, para aquí para la audiencia, para que tome nota sobre cuidados para buscar prevención, ¿verdad? Y los que quieren usar cubrebocas, o pues, de qué manera usarlos, ¿verdad? Claro, sí tiene mucho que ver con la transmisión, la forma de transmisión que tienen los virus. Por ejemplo, los virus respiratorios, influenza, coronavirus, adenovirus, para influenza, hay muchos virus que se transmiten por vía respiratoria.
Entonces es muy importante aquí la cuestión, uno, de la higiene de manos, porque andamos tocándonos, ahí dice que la gente se toca más de 30 veces la cara en un minuto y obviamente no somos conscientes, ¿no? Pero entonces la higiene de manos hace que justamente no andemos transportando virus por todos lados y luego o nos tocamos en el ambiente y nos autoinoculemos, nos autoinoculemos el virus. Entonces, la higiene de manos es importante en cualquier condición, o sea, para cualquier enfermedad, la higiene de manos es trascendental, ¿no? Agua y jabón, alcohol gel, pero higiene de manos continua siempre es una muy buena medida de prevenir enfermedades. También, evidentemente, eso nos va a prevenir enfermedades gastrointestinales, entonces es muy importante. Para las enfermedades respiratorias, pues sí, el cubrebocas tiene dos funciones dependiendo de nuestra condición. Si yo estoy sana, es una barrera protectora para que no respire o no me caigan a mis vías respiratorias o a mi boca partículas del virus que obviamente me pueden infectar. Entonces es una forma sí de protección para los virus respiratorios. Y si yo estoy enfermo, pues es una barrera en la que yo protejo a los demás, ¿no? No, al hablar todos emitimos partículas microscópicas que pues no tienen virus, pero si alguien está enfermo y está hablando, canta, habla fuerte, no esté expulsando el virus de manera importante, frecuente en la comunidad. El cambio del cubrebocas depende realmente del tiempo en el que lo usas, ¿no? O sea, si lo tienes continuo sin quitártelo, se supone que en 8 horas deberías de cambiártelo. Ya Ok. actualmente nadie usa 8 horas continuas un cubrebocas, ¿no? Entonces, si tú lo usas como una forma de protección para cuando sales y demás, y te lo pones, pues está bien, no tienes que cambiarlo cada vez. Y se dice que si lo puedes dejar, o sea, a fin de cuentas, las partículas que pueden llegar a pegarse en el cubrebocas de algún virus acaban, digamos, el virus acaba muriendo o desintegrando, porque pues, no es eterno, ¿verdad? En Ok. 24 a 48 horas. Entonces, digamos, podrías como dejarlo así y volver a usar otra vez en 48 horas si es que no tuvieras posibilidad de tener otro cubrebocas, ¿no? En los desechables, los lavables, pues los de tela, pues evidentemente se pueden lavar. Los de tela tienen la limitante que no tienen realmente la densidad en el tejido, los filtros necesarios en el tejido, la tela, para que evite el paso de partículas. Los cubrebocas, digamos, de grado médico o los quirúrgicos, los habituales, ¿no? Como este que aquí tengo de mi oficina, realmente estos sí tienen una protección alta para que no pasen partículas virales. Ok, perfecto. Pues, doctora Marta Vilés, infectóloga pediatra, muy interesante esta entrevista. ¿Algo que desees agregar para concluir? Sí, claro, yo quiero decirles que el llamado a la vacunación es un compromiso de todos, o sea, todos tenemos que alzar la voz en pro de la vacunación porque es la forma más fácil, más costo efectiva de prevenir enfermedades. Se dice que las vacunas han salvado 6 vidas por minuto, cada minuto, en los últimos 50 años. Entonces, es, digamos, después del agua potable, es la medida más costo efectiva en salud. Y otro punto muy importante es que las vacunas no son exclusivamente de los niños. Hablamos mucho de los niños porque son importantes en ellos, porque son el momento en el que más vacunamos a la gente, pero hay vacunas para la embarazada, vacunas para los adultos, hombres y mujeres, vacunas para los adultos mayores. En todas las etapas de la vida hay vacunas que nos podemos aplicar para prevenir enfermedades y complicaciones. Entonces es acudir con nuestro médico para que nos digan qué vacunas nos corresponden y todos podamos estar protegidos. Perfecto. Entonces es tener un orden en la cartilla de vacunación para los menores de edad y los adultos, pues tener un orden, para la redundancia, de una vacunación también, pues para evitar, ¿verdad? Enfermedades. Sí, y ahí sí voy a agregar, René, hay cartilla de vacunación para los niños, que es del nacimiento a los 9 años de edad. Hay cartilla de vacunación para los adolescentes, Ok. de los 10 a los 18 años de edad. Hay cartilla de vacunación de la mujer, que es de los 18 a los 64 años. Hay cartilla de la vacunación del hombre, de los 18 a los 64. Y cartilla de vacunación del adulto mayor a partir de los 65 años de edad. Y es igual así un librito de cada color diferente para que justo ahí uno pueda llevar al registro adecuado a sus vacunas. Entonces, esto puede ser que justo mucha gente no lo sepa, pero están justo estas cartillas de vacunación para todos los momentos de la vida y las pueden buscar justamente y pedir en el centro de salud, en la unidad de medicina familiar. Y ahí, bueno, si ahí se las van a dar, son gratuitas y ahí pueden llevar justamente el registro de las vacunas que se les van aplicando. Perfecto. Bueno, eso que comentas es muy interesante porque, bueno, al menos en mi caso no tenía conocimiento de que existiera para todos los rubros que mencionas. Pues, doctora Avilés, muchas gracias por su tiempo. Agradezco a Sanofi por esta oportunidad y, bueno, vamos a estar en mucho
un contacto en el futuro para pues temas importantes para la comunidad que sean importantes difundir y pues obviamente el poder es información, que esta información llegue a los papás, madres de familia para que pues evitar prevención, o, perdón, prevenir, buscar prevenir enfermedades que pueden pues, ser lamentables, ¿verdad? Por una negligencia. Exacto. Pues mucho gusto, que estaremos a la orden. Gracias, feliz tarde. Igual, buena tarde, hasta